vamos a ir al Ministerio de Salud Pública porque la Coordinadora Nacional de Instituciones Médicas de Asistencia Colectiva se reunió con la ministra Karina Rando. Buen mediodía, Lu, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Durante un poco más de una hora se realizó esta reunión donde la coordinadora le realizó una serie de planteos, entre ellos derivados a la demanda de asistencia tras la pandemia. Vamos a recibir al representante de la coordinadora, Daniel Porcaro. Buen mediodía. ¿Qué se planteó en particular aquí a la ministra que les abrió las puertas del ministerio? Bueno, la coordinadora vino a conversar con la ministra para manifestarle lo que desde hace un año y algo después de la pandemia nosotros venimos verificando a nivel institucional, que es una presión de la demanda sanitaria bastante mayor de la que teníamos prepandemia. Hablamos en profundidad del tema y las repercusiones que esto tiene en las instituciones, le dimos ejemplo de lo que estábamos viendo. Fue coincidente con muchos de nuestros diagnósticos, porque los servicios propios del Ministerio de Salud Pública también lo comparten, del aumento en promedio que estamos teniendo de la actividad diagnóstica, que eso, el promedio es del 15%, pero muchas de esas técnicas tienen aumentos comparado 2022 con 2019 superiores al 20% y incluso algunas del 30%. ¿En qué estudios técnicos? Le puedo dar ejemplo, por ejemplo, de tomografía. Tomografías aumentó respecto del 2019 aproximadamente un 23%, de 204.000 que se hacían anuales, ahora se hacen 248.000. Entonces eso es un aumento de 44.000 tomografías, más aumentos parecidos en el resto de las actividades diagnósticas, lo que lleva y presiona a toda la infraestructura de las instituciones y tienen la repercusión económica correspondiente. Nosotros lo que buscamos son las causas de esto, a ver si en algún momento podría llegar a volver a normalizarse a los valores del 2019. Estamos viendo en la población una mayor preocupación por prevenir algunas comorbilidades que hace de que se acerquen más al servicio primario de atención y eso derive en mayores estudios diagnósticos y un diferente comportamiento, digamos, del usuario. Hay también diferentes comportamientos a nivel etario y de sexo de lo que teníamos en el 2019. Todos estos temas los vinimos a compartir con la ministra en el entendido de que como los ingresos pertenecen a una canasta de bienes que paga el Poder Ejecutivo con el FONASA, estamos teniendo presión sobre los resultados operativos y en búsqueda de soluciones. Algunas pueden ser más de largo plazo y otras de corto plazo. ¿Esto puede también comprometer lo que es el plan de salud mental? Bueno, es buena pregunta porque hay un montón de iniciativas o varias iniciativas del Poder Ejecutivo de incorporar más prestaciones a la canasta de bienes sanitarios. Una de ellas es salud mental. Salud mental es la que ya se conoce hasta ahora y lo que hemos visto es que hay iniciativas que tienen que ver con los fármacos y con los tipos de apoyo en psicoterapia que se le van a dar a los diferentes núcleos. Le pedimos que afinaran bien el número y la forma que van a plantear el financiamiento de esto, porque las instituciones están en condiciones de soportar un déficit, porque ya el déficit que tenemos con la actual canasta de salud mental es de 7 millones de dólares anuales. Por lo tanto, no podemos agregar déficit a esto y tenemos la intención también de, por esta presión que estamos teniendo ahora y los resultados que estamos obteniendo, que se mejore el cálculo de salud mental. ¿Positiva se puede decir, más allá de que no haya soluciones en el corto plazo? Muy positiva. La ministra pidió que le formalizáramos en documentos que ella va a revisar con sus servicios y sus asesores y hará los planteos correspondientes a nivel del Poder Ejecutivo y Presidencia. Gracias, Porcaro, por estos minutos con BTV Noticias, como allí bien escuchaban. Entonces, un encuentro que sirvió para hacer una puesta a punto de lo que ha dejado luego de la pandemia el nivel asistencial, que por supuesto es positivo por un lado porque se entiende que hay mayor asistencia de los uruguayos a los centros de salud, pero eso también genera una mayor demanda de los centros. Sigan ustedes de estudio. La tenencia de armas es una problemática a nivel mundial y en la cual Uruguay no es ajeno. Y para conocer sobre este tema justamente ya nos está acompañando Gabriel Pereira. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. Chiquilines, ¿Cómo andas, gracias. Gaby? Buen día para todos. Sí, Uruguay, se estima que hay más de 600.000 armas en Uruguay. Vamos a ver un gráfico. Uruguay está primero en América en cantidad de armas cada 100 habitantes y está séptimo en el mundo. Y ahí vemos, Estados Unidos tiene 89 cada... Perdón, ese dato de Estados Unidos es viejo, perdón.
Estados Unidos tiene ahora 120 armas cada 100 habitantes. Disculpas. Luego los otros están bastante actualizados. Yemen 55, Suiza 46, Finlandia 45, Chipre 36, Arabia 35, Uruguay 34. Pero quedémonos un segundo ahí. ¿Por qué una cosa son estas sociedades armadas en países desarrollados y otra cosa es una sociedad armada en América Latina, que es el continente más desigual y más violento del mundo? Entonces, vamos a comparar esos datos con la tasa de homicidios, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, con 120 armas cada 100 habitantes, tiene 6,9 homicidios cada 100.000 habitantes. Yemen tiene 6, Suiza tiene 0, Finlandia tiene 2, Chipre y Arabia 1, y Uruguay tiene entre 11 y 12. Uy. Casi el doble que Estados Unidos. Casi el doble que Estados Unidos. Entonces no es lo mismo una sociedad armada porque no, digamos, no, las armas son un factor necesario para la violencia, pero no suficiente. Hay otros factores. Y otro dato, que es el de los suicidios. Se estima que cuando en una casa hay un arma, las posibilidades de un suicidio se multiplican por 5. Uruguay tiene una tasa de 20 suicidios cada 100.000 habitantes. Pero de esa tasa de 20, que es un porcentaje, es una tasa, el 30% son con armas de fuego. La media de América Latina en suicidios con armas de fuego es 13. O sea que es menos de la mitad de lo que los uruguayos usan el arma para suicidarse. Inside Crime, que es una sitio de seguridad pública, posiblemente de los más prestigiosos de la región, dice que una seguidilla el año pasado de casos de tráfico de armas, pequeños pero seguidos, muestra cómo Uruguay se ha convertido en foco de tránsito para el envío de armas ilegales desde Argentina hacia Brasil. Argentina es el punto de origen más común para el ingreso de armas a Uruguay y Brasil es el destino. A pesar de los esfuerzos del gobierno uruguayo para regular mejor la posesión, el transporte y la venta de armas, el tráfico de armas no ha dejado de crecer en Uruguay a lo largo de las últimas décadas. Las altas tasas de posesión, Uruguay ha sido por mucho tiempo fuente importante de armas para bandas brasileñas que operan al otro lado de la frontera, como el primer comando de la capital y el Comando Vermelho. El hecho de que Uruguay se haya convertido en un pasaje, en una zona de pasaje de cocaína, los narcotraficantes pagan todos los servicios con cocaína y luego quienes necesitan comprar un arma no usan dinero, no necesitan dinero, pagan con cocaína. Entonces se genera un círculo vicioso de drogas y armas muy complejo. Brasil viene quejándose hace mucho tiempo por los frágiles controles que hay en la frontera de las armas que vienen de Argentina y de otros lugares que pasan por Uruguay, y así como la cocaína va hacia Europa, las armas van hacia Brasil, armas de guerra, ¿no? Porque son las que usan estos grupos. Vamos a ver lo que el otro día también cité acá a la fiscal de homicidios Mirta Morales, lo que nos decía en la mira sobre el tema de las armas de fuego. Lo vemos. Y la presencia de armas juega un papel importante en todo esto. Impresionante, sí. Sí, yo Cualquiera siempre lo dije. Cualquiera accede a un arma. Siempre lo dije, estamos armados hasta los dientes. Y eso es una de las cosas que deberíamos hacer. Además de estudiar los perfiles, deberíamos saber por qué hay tantas armas. Estamos entre los 5 primeros países del mundo. Es impresionante, es impresionante. Yo, además, cuando hablo con muchas personas que vienen, sean víctimas, victimarios, testigos, el conocimiento de armas que hay es brutal. El nivel de acceso a un arma es de una facilidad, que no quiero ser alarmista, pero es real, es real. ¿Cómo acceden a las armas? Además del mercado negro internacional y del mercado negro local, se han detectado casos de policías y militares que han dicho perder el arma y que luego lo terminaron vendiendo. Buena parte es los ciudadanos se arman y luego cuando un delincuente entra en una casa y entre llevarse un televisor y llevarse un arma, se lleva el arma. Sí. Esto lo viene advirtiendo la policía hace mucho tiempo, armas que la gente se compra presuntamente para defenderse. Y luego está todo el tema de, además de los homicidios y de los suicidios, los accidentes que está habiendo en las casas, sobre todo con muchos
niños, ¿no? Sí. Hay un informe del sindicato médico de hace un tiempo, ya tiene unos años, que advierte sobre los riesgos, ¿no? y los cuidados que hay que tener. Entonces hay facilidad para adquirir armas legalmente acá en Uruguay. O sea, Bueno, las ONG eso. que están por el desarme señalan que Uruguay tiene demasiadas facilidades para la tenencia y el porte de armas. Por eso un poco, más allá de las cifras estas que queríamos compartir, el concepto de que hay fenómenos de violencia que son muy difíciles de controlar a través de políticas públicas. Fenómenos que tienen que ver con lo social, con las características personales de la gente, pero hay otros que con políticas públicas severas, con leyes severas y con controles severos se pueden atemperar. Y uno de ellos es la presencia de armas. Una ley de armas mucho más severa, un control mucho más estricto, reduciría los niveles de violencia. hay un proyecto de Mario Vergara, el senador, que no ha prosperado, Sí. que el año pasado lo presentó. Sí. Y se acuerdan que estábamos hablando fuera Sí, del aire, de cámara. Sí. de que hubo en 2013 también en el gobierno de Mujica una iniciativa de parte del Ministerio del Interior, cuando era Bonomi ministro, de cambiar un arma por una bicicleta o por una computadora. La verdad no tengo idea del resultado de eso. no Me prosperó, parece fue que no poco. prosperó tampoco. No, normalmente esas iniciativas prosperan cuando hay países que salieron de una guerra o de una guerrilla y quedan grupos armados y en el desarme se logran grandes niveles de desarme. Pero por esta vía, el 60% de las armas del mundo están en manos de la población civil. El resto, el otro 40%, está entre policía, ejércitos y grupos insurgentes. Reitero el concepto que quería transmitir. Hay cosas vinculadas a la violencia que son muy difíciles de controlar, pero hay otras en las cuales el gobierno, a través de políticas públicas, puede lograr un impacto en reducir los niveles de violencia que se dan en los barrios de la periferia, que todo el mundo sabe. Hay algunos barrios que los chiquilines, el otro día un informe de búsqueda decía que les enseña a los chiquilines a hacer cuerpo a tierra. Horrible. Porque ya balas perdidas han matado chiquilines y hay barrios donde todas las noches hay balaceras. Gracias, Javi. Complicado, gracias. Gracias. Hacemos otra pausa y ya se viene todo el capítulo deportivo con JC. Ya venimos.